Hola, un saludo cordial y fraternal a todos los compañeros de la maestría virtual en lingüística panhispánica, al profesor Luis Gabriel y todos a los que tengan la oportunidad de poder escucharnos a nosotros. Nos presentamos, somos uno de los equipos conformados dentro de la asignatura Metodología de la Investigación Lingüística Panhispánica. Ana María Cobos, Andrés Felipe Vega y quienes habla Carlos Araujo. Y traemos para ustedes algo que queremos compartir acerca de lo que es el estudio de caso dentro de las propuestas estudiadas en la asignatura que estamos cursando en este momento, ¿vale? En ese sentido, pues merece la pena principalmente definirlo, ¿sí? Y según Jin, un estudio de caso es una metodología de investigación multidisciplinaria, puesto que se aplica en la educación, la psicología y en otras áreas del conocimiento. Esta también se destaca porque es parte de la investigación cualitativa debido a su enfoque en la comprensión profunda y contextual de un fenómeno particular. En ese sentido, vamos a continuar con las características. Y es que tiene varias características. En primera instancia, tiene un enfoque detallado y profundo, ya que es minucioso y exhaustivo en cuanto al análisis de un caso específico. Esto quiere decir que los investigadores se sumergen en el estudio del caso para intentar comprenderlo en su profundidad y explorar sus dimensiones. Asimismo, un estudio de casos se enfoca en un fenómeno particular de manera exclusiva. Esto quiere decir que el investigador o los investigadores se concentran en un caso individual o en un conjunto de casos relacionados en lugar de estudiar una muestra más amplia. Y por último, tiene una delimitación cuidadosa en el sentido de que los investigadores o el investigador seleccionan el caso en función de su relevancia para la investigación, para sus propios intereses y también para el contexto real. ¿Ok? Asimismo, en el marco del propósito y las ventajas que este posee, básicamente entonces podemos decir que un estudio de caso propone comprender en profundidad un fenómeno, un evento, una persona o un grupo, o también una entidad en específica, teniendo en cuenta que evitan la superficialidad al enfocarse en un caso concreto. Esto permite una comprensión más completa y rica del fenómeno estudiado. No requiere experimentación a diferencia de algunos enfoques de investigación, como los experimentos controlados, por ejemplo. En cambio, se basa en la observación, la recopilación de datos de carácter cualitativo y también la interpretación. Además, no busca generalizar los resultados de toda una población, sino por el contrario, comprender un caso particular en su contexto. Asimismo, estos son adecuados, puesto que permiten comprender profundamente algo sin hacer generalizaciones. También son capaces de acomodar una variedad de métodos, principalmente de carácter cualitativo, por parte de los participantes como de los investigadores también. Y eso permite ser inclusivo en cuanto a las reflexiones de estos mismos participantes. Bien, pasamos entonces a hablar acerca de los tipos de estudio de caso, ya habiendo mencionado sus ventajas, cuáles son los propósitos que persigue y también he hablado un poco sobre el concepto. En ese sentido, pues tenemos que los estudios de caso pueden estar categorizados en diferentes tipos. De acuerdo con Stake, entre los estudios de caso se destacan los estudios intrínsecos e instrumentales. En los estudios de caso intrínsecos se tiene un interés en el propio caso, el cual puede ser interesante por sí mismo y, aunque la justificación y propósito de las investigaciones van más allá de la fascinación, se insiste en que los estudios intrínsecos contribuyan al conocimiento del fenómeno estudiado. Ahora, por otra parte, tenemos los estudios de caso de carácter instrumentales, y estos se llevan a cabo porque hay un interés extremo
al propio caso que motiva la investigación, lo que provoca que haya un avance en cuanto a la comprensión de ese interés externo. Bien, pasamos entonces a hablar un poco sobre lo que es el procedimiento. Y es importante mencionar que para realizar un estudio de caso se debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Principalmente la selección de un caso. Entonces, de acuerdo con Partridge, para seleccionar un caso, el investigador debe comenzar con preguntas, tiene que hacer acertijos, ser curioso en lugar de elegir un enfoque de investigación de manera prematura. Se debe estar seguro de eso, a lo cual el investigador pretende estudiar a profundidad. Después de esto se deben establecer muy bien los aspectos como la disponibilidad de tiempo por parte de los participantes, la ubicación de los participantes o programas, el idioma utilizado y la relación del investigador con el caso. Un segundo punto que se debe tener en cuenta aquí es el aspecto de la recolección y análisis de la información. Hay varios aspectos claves para llevar a cabo una investigación de este tipo. Como primera medida, es importante decir que los estudios de caso pueden utilizar una amplia variedad de datos. En particular, en la investigación cualitativa, aquí se recolectan datos a lo largo del tiempo, en profundidad y de un número limitado de personas y enteros. También la fuente de datos incluyen entrevistas grabadas, transcritas, así como otras formas de información proporcionada por parte de los participantes como los correos electrónicos, sus diarios, conversaciones de carácter cotidiana o informal y los documentos. Aquí las entrevistas con personas clave que interactúan con los participantes también pueden ser importantes y de esa misma forma se pueden hacer observaciones de situaciones como las salas de aula o las reuniones de grupo, ¿sí? En un tercer punto, merece la pena mencionar que en un estudio de caso, el investigador puede ser visto como uno de los participantes, lo cual le permite tener una perspectiva participativa y asimismo reflexionar en torno al objeto de estudio. También es importante decir que los datos en estudio de caso pueden ser analizados de manera cualitativa o de manera cuantitativa. Se pueden realizar estos tipos de análisis como encuestas o análisis de contenidos de documentos, análisis también de carácter cualitativos como la descripción de temas, el análisis narrativo de historias, etc. Por último, es importante decir y resaltar que un buen análisis lleva a la construcción de un marco conceptual que relaciona los hallazgos individuales con conceptos más abstractos, lo cual ayuda a los lectores a comprender las conexiones entre el estudio individual y otros contextos similares o diferentes y pueden contribuir a la construcción o la modificación de conceptos teóricos. Ahora, vamos a mencionar un poco los aspectos relacionados a la escritura del informe o lo que es el reporte de la investigación posterior, acciones posteriores a todo lo que ya hemos venido mencionando dentro de este tipo de investigaciones. Y bien, para mostrar al mundo la investigación y sus resultados, Partridge nos dice que es importante enfatizar la importancia de describir un estudio de caso de manera detallada y accesible para que los lectores puedan sumergirse en el caso. Según este principio se debe tener en cuenta algunos aspectos. Lo primero, el estilo de la escritura debe ser apropiado y académico, ya que el estilo de escritura estándar de un informe técnico generalmente no es apropiado para un estudio de caso. Los informes de estudio de caso deben incluir descripciones detalladas, ejemplos, interpretaciones de datos y de carácter narrativo que nos permiten a nosotros como lectores o a los posibles lectores experimentar el contexto, ser parte de todo lo que allí se vivió o ser parte de los resultados mismos de las personas y de los eventos del caso. Como segunda medida, se sugiere que escribir un buen informe de estudio de caso requiera habilidades de escritura sólida, puesto que la persuasión de los lectores sobre la credibilidad del estudio de caso no solo depende de la calidad de la investigación, sino también de la calidad de la escritura.
Además, se reconoce que la mayoría de las personas no son escritores talentosos de manera inherente, pero se puede ir mejorando cada una de esas habilidades por medio de la práctica y la retroalimentación con otras propuestas escritas. Además, se mencionan recursos que pueden ayudar a los estudiantes a mejorar esas habilidades de escritura en el marco de los informes y de los estudios de caso. Ahora bien, en cuanto a las responsabilidades y el rol de investigador, es importante tener en cuenta que los investigadores velan por la protección de los participantes, debido a que deben ser conscientes de cómo su investigación podría afectar a los participantes. Aquí se destaca la necesidad de mantener la honestidad, la justicia y el respeto por las personas. Se recomienda también diseñar y escribir un consentimiento informado para que todos aquellos posibles participantes al comienzo del proceso de investigación puedan estar alertados sobre los posibles riesgos, se garantice su anonimato, la confidencialidad de sus datos y otorgarles el derecho de retirarse en el momento en el que ellos lo consideren de manera voluntaria. Asimismo, los investigadores no deben simplemente tomar información, sino también ofrecer algo a cambio. Esto puede incluir atención y refuerzo alrededor de un tema de forma adicional, la práctica en el idioma. Esto en el caso de, por ejemplo, los estudiantes de L2 o asistencia y apoyo en áreas relevantes para los participantes o personas de apoyo. Y por último, pues se promueve la apertura en la discusión de los roles y relaciones de los investigadores con los participantes y se sugiere que esta discusión se incluya en el informe final del estudio de caso. Asimismo, pues en cuanto a la validación, se considera que los estudios de casos deben principalmente enfatizar la validez y credibilidad de una descripción, conclusión, explicación o interpretación. Reconocer que no hay una verdad absoluta. Además, utilizar el término legitimar en vez de validar. También reconocer la importancia de conocer múltiples versiones de los hechos y de la realidad. Asimismo, hacer énfasis a la calidad de la escritura, la capacidad de conectar con los lectores y la aplicabilidad. Y por último, abrirse a la posibilidad de cuestionamientos y de reinterpretaciones. En cuanto a las limitaciones, pues aquí tenemos 4 que consideramos muy importantes. Como primera medida, pues requiere más tiempo de lo que algunos investigadores pueden tener o que pueden llegar a pensar, y habilidades sociales que pueden no sentirse cómodas en el marco del desarrollo mismo. También tenemos que no son la mejor opción si el objetivo es generar resultados a una población más amplia en lugar de concentrarnos en un individuo. Estas también requieren habilidades de escritura sólidas para presentar detalles representativos de manera convincente, como ya lo mencionamos anteriormente. Y por último, no están plenamente establecidas en el repertorio de enfoques de investigación valorados en el campo de la lingüística aplicada, lo que puede requerir consideraciones políticas al elegir este enfoque. Y bien, después de haber mencionado las generalidades y algunas particularidades de este tipo de investigación, vamos entonces a hablar de algunos ejemplos que traemos para compartir con ustedes. El primer ejemplo lo tenemos en el libro de Paltrich, y aquí el objetivo se centra en las interacciones entre entidades y prácticas de lectura y escritura. En cuanto a la selección del caso, pues encontramos que se realiza un estudio más amplio sobre las prácticas de alfabetización bilingüe de adolescentes extranjeros en un contexto de L2. Esta se centra en un adolescente coreano llamado Hun, quien estaba lidiando con determinados problemas de identidad y escritura académica en una escuela secundaria de Estados Unidos. En cuanto a la recolección de la información, pues la autora Yi utilizó múltiples fuentes de datos, incluyendo observaciones, entrevistas, transcripciones, notas de campo, diversos materiales escritos para analizar las experiencias de Hun a lo largo de aproximadamente 2 años. ¿Ok? Vamos entonces con las conclusiones. Y aquí en este ejemplo, pues los hallazgos revelaron que Hun se sentía atrapado en sus clases de español como segunda lengua, no, de inglés como segunda lengua, perdón, creyendo que su identidad estaba estigmatizada por la etiqueta de esas siglas, y que sus habilidades de lectura y escritura eran deficientes tanto en coreano como en inglés.
Bueno, este estudio destacó la resistencia y el resentimiento de Jun hacia su condición, lo que le hizo perder oportunidades para desarrollar habilidades de lectura y escritura académica, incluso en coreano. A pesar de la limitación en la presentación de datos, se confía en los hallazgos debido a la extensa colaboración de Jun, la diversidad de fuentes de datos y el marco interpretativo utilizado por la autora. Bien, a continuación, pues, en este segundo ejemplo, que es la integración sociolingüística y conservación del español como segunda o como lengua de herencia, un estudio de caso con el contexto canadiense, este de John Jairo Castro Estupiñán, el cual tiene como objetivo identificar la relación que existe entre la conservación del español como lengua de herencia y la integración sociolingüística en el contexto canadiense, específicamente en la región del Quebec, caracterizada por una amplia mayoría de hablantes franconos, perdón. Y aquí la selección del caso fueron 3 menores de origen colombiano de género femenino, hablantes de español como lengua de herencia, con edades de 12, 14 y 18 años, y quienes residen en Canadá desde el año 2013. La recolección de la información fue por medio de entrevistas semiestructuradas por Teams, cuestionarios con una batería de 21 preguntas sobre los datos de identificación y caracterización de las menores, el contexto del uso del español como lengua de herencia en contextos y la autopercepción sobre su nivel de español. Un texto escrito en el que debían expresar sus sentimientos con respecto a la utilidad de conservar el idioma español en el contexto canadiense. Y además de esto, a ellas se les pidió expresar sus experiencias al hacer uso del español en el hogar y en espacios públicos como la escuela, la iglesia y otros escenarios. También cuestionario a 2 expertas en enseñanza del español como lengua extranjera y español como lengua de herencia. Pero en el marco de la conclusión, aquí hallamos que en Canadá no existen políticas públicas en orden nacional destinadas a preservar las lenguas de herencia. Esto se debe a que el debate se ha centrado en el enfrentamiento entre francoparlantes y angloparlantes, sin que se preste atención a las demás lenguas de herencia que se dan en este contexto. Y finalmente, compartimos con ustedes el tercer ejemplo, que es un estudio de caso de tipo etnográfico sobre la actitud lingüística de una niña bilingüe y bicultural en desarrollo. Aquí, pues, el objetivo fue estudiar la actitud lingüística de la hija mayor de una familia bilingüe y bicultural hacia el uso de inglés y el español. El estudio de caso es uno de los métodos de investigación más utilizados en el campo de la lingüística aplicada por todas las implicaciones que esta tiene y lo que nosotros ya hemos venido mencionando sobre esta, especialmente en los casos de los niños bilingües. Por tal razón, dicho método se ha usado para estudiar la actitud lingüística en el dominio familiar de la niña, aquí en el caso de este ejemplo. Y aunque la mayoría de estudios de casos etnográficos suelen llevarse a cabo durante periodos de tiempo realmente largos, pues el estudio de caso de este proyecto es de carácter cuasi etnográfico, pues se ha realizado en un periodo de 3 meses. Y para una mayor comprensión de la organización del proyecto, en la primera parte se presentó un marco teórico sobre las bases y las características principales del bilingüismo familiar, así como del concepto del biculturalismo y el de actitud lingüística, llegando a ser estos los temas principales que fueron tratados en el trabajo de investigación. Seguidamente se da un paso a una segunda parte en el trabajo en la que el autor describe el estudio de caso y se presenta tanto el análisis de los resultados obtenidos durante la investigación como las conclusiones extraídas del mismo. En cuanto a la recolección de la información, pues los procedimientos utilizados para la recolección de datos consistieron en 4 entrevistas personales semiestructuradas, algunas de ellas a los padres, 3 de ellas acompañadas de un cuestionario consensuado para realizar en pareja, cuyos datos han sido aportados por los mismos. Además, se realizaron 2 sesiones de observación mediante las cuales se pretendió corroborar o matizar la información obtenida previamente y así poder contrastarla. Finalmente, pues, a modo de conclusión, merece la pena mencionar que se llevaron a cabo unas preguntas finales a los padres, las cuales llevaron a una serie de comentarios en las que ellos evaluaron su experiencia en cuanto a su participación en el proyecto. Cada una de esas 6 sesiones
fueron grabadas en forma de audio con el propósito de mejorar y facilitar el análisis posterior y su estudio. Para finalizar, pues, y a medida de conclusión, los resultados de este estudio de caso indican que normalmente la niña mostró una actitud positiva hacia el uso del español o inglés, en el caso de que el contexto lingüístico en el que ella se desenvolvía incluía hablantes nativos de dichas lenguas. Además, la identidad cultural en la que ésta se sentía más identificada en un momento determinado, pues coincidió con el de las personas con las que ella estaba interactuando. Y compartimos con ustedes las referencias de los ejemplos y también de los autores que estuvimos mencionando a lo largo de esta presentación para todos ustedes. Ha sido un gusto y nos vemos pues entonces en la próxima oportunidad. Un abrazo.